A ver, hay un poquito de, viste, de eco. No hay problema. Bien. Bueno, chicos, continuando entonces con la línea de la embriología, hoy comenzamos una serie de teóricos que tiene que ver más específicamente con nuestra carrera, pensando, por supuesto, desde la embriología, ¿no? Y que ustedes van a ver que, como tenemos planificado con la cátedra, eh, primero damos la temática de la embriología dentaria en general, que es como este proceso, la odontogénesis, que como ustedes saben es, tal cual como dice la palabra, es la formación desde el cero, digamos, de la pieza dentaria en su totalidad, para después ir pasando gradualmente en los consecutivos teóricos a detallar especialmente cómo es el proceso, en detalle, nuevamente, eh, de la formación de cada uno de los tejidos duros dentarios, ¿no? Y cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver que durante el desarrollo del teórico de hoy vamos a ir presentándolos el origen, este, hasta la secreción, ¿no? Lógicamente, de estos tejidos duros, esmalte, dentina y posteriormente cemento. Y el resto de los teóricos, después de las vacaciones, vamos a volver a retomar y vamos a tener un teórico especialmente que hablemos de la formación embriológica del esmalte, de la formación embriológica de la dentina y del cemento. Y que muchos de los detalles en esos teóricos va a ser retomar, obviamente, de lo que charlemos hoy, porque entendamos de que son procesos que van sucediendo, así como lo hablamos el otro día de fecundación, que son diferentes momentos o situaciones que van sucediendo en el mismo momento. Y acá sucede exactamente lo mismo, con la única particularidad de que es una cuestión didáctica lo vamos desarrollando por partes, ¿no? Pero en realidad muchos de estos procesos suceden a la vez. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas cuestiones. Eh, Si me la permitís, otra, Juanjo, sí, una cosita sola, perfecto. Yo los quiero ubicar en lo último que hablamos el día lunes para que ustedes entiendan de dónde estamos, a dónde estamos ubicados cuando empezamos a hablar de la formación de los dientes. Recordar esos arcos faringios, acá estamos ubicados en el primero, donde va a desarrollar maxilar y mandíbula, o maxilar y maxilar inferior, para que ustedes sepan que en ese lugar, en el estomodeo, en ese lugar de ese primer arco faringio, es donde sucede esta formación que que vamos a contar con el doctor Juanjo, la formación de los dientes. Ubicarnos esa parte cefálica del embrión, que aparece en edad temprana, esta formación o inducción a la formación de los dientes. Es un poco, Juanjo, para ubicarlos claro, hilando lo último que hablamos. claro, claro, tal cual. Y fíjense también la relacionado que, como les decía Adri, que tiene que ver con la embriología general, que no solamente ustedes vieron que trabajamos primera, segunda y tercera semana, y después toda la parte que lo dio magníficamente Adri, toda la parte de la tubulación, ¿no? Y la formación de estos arcos faringios tal cual, eh, con este estomodeo que para nosotros es tan importante, porque es el origen, ¿no? Y que incluso cuando esperemos volver en agosto a la facultad, a la presencialidad, ustedes van a poder observar eh, los preparados histológicos, ¿no? De estos gérmenes, de estas piezas dentarias, y se van a ubicar también, van a tener que buscarlo porque lógicamente estos procesos de ontogénesis no están sueltos, sino que están insertos dentro de una estructura eh, con pura lógica, ¿no? Los tenemos que ir a buscar dentro de los maxilares que están en formación, que van a estar rodeados por una serie de tejidos y órganos, tejidos musculares, epiteliales, conectivos, en fin, dentro de estructuras que lógicamente en la vida normal y adulta y madura, donde los tenemos que ubicar. Simplemente ustedes saben, se originan dentro de sus espesores totalmente recubiertos
por pura lógica, como todo en biología, por tejido óseo, ¿no? Y eso también lo vamos a trabajar hoy, desde el inicio, ¿no? Bueno, eh, seguimos con las presentaciones. Ujú. Eh, También saben ustedes, porque no estudian anatomía, que tenemos dos tipos de denticiones hasta ahora, antropológicamente en el humano, y uno es la dentición primaria, o los famosos dientes temporarios de leche, o también como se llama decidua, y después tenemos una dentición permanente o definitiva, o los dientes grandes, como metafóricamente lo llamamos, ¿no? Y que en realidad tiene un orden cronológico, pero estructuralmente y morfológicamente derivan del mismo lugar. Primero, obviamente, va a aparecer una cuestión primero histológica, la dentición primaria, que son estos gérmenes, estos brotes que emergen de la misma estructura embriológica, en número de 10 por cada uno de los maxilares, por eso las piezas temporarias son 10 superiores, 10 inferiores, y de los mismos 10 iniciales van a emerger los permanentes y 6 más de cada lado superior e inferior. Es decir, que la dentición permanente está compuesta en la forma completa por 32 piezas, 16 superiores y 16 inferiores. Que los 10 anteriores emergen exactamente del mismo lugar de donde emerge la dentición primaria. Ya lo vamos a ir trabajando, pero es importante que lo empecemos a trabajar desde ahora. Y que emergen a partir de brotes epiteliales. Esto es un dato muy importante, con toda la caracterización histológica de la variedad epitelial que ustedes ya conocen, porque lo trabajamos en la primera unidad. La otra cuestión importante es que el tejido de esmalte y el tejido eh, dentina y el tejido cementario son tejidos duros. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos el proceso de la osteogénesis, es decir, la formación del hueso, ¿no? Desde el cero, ustedes veían y estudiábamos de que esos tejidos duros primero fueron tejidos blandos. Bueno, y que después por un proceso de mineralización o calcificación o de endurecimiento mineral, tomaban esa estructura sólida, ¿no? Acá sucede exactamente lo mismo. El esmalte, por un lado, de un tipo de origen bien ectodérmico, y el resto de los tejidos del periodoncio, incluso también de inserción, como el ligamento y el hueso alular, la apófisis alular, van a emerger de otra estructura embriológica, pero que depende directamente también del ectodermo. Por eso esa estructura que nosotros en la primera unidad se lo venimos nombrando y presentando, recuerden también nuevamente en el proceso de la osteogénesis, el mesénquima o ectomesénquima, que tiene que ver con otro origen embriológico, que es bien mesodérmico. Entonces, el, la dentina y el cemento también son tejidos duros, pero que primero fueron blandos, ¿no? Y por el mismo proceso de endurecimiento mineral logran ese aspecto de estado físico sólido, ¿no? La tercera cuestión importante, para seguir entrando en tema, es de que quizás el esmalte, y cuando lleguemos a esmalte lo vamos a trabajar muy bien, sea esos tejidos duros donde no existe población celular. En cambio la dentina y el cemento sí van a tener relación directa con el tejido celular, con poblaciones celulares, así como lo encontramos en el tejido óseo, ¿no? Y que la dentina y el cemento están en permanente grado de actividad durante toda la vida del diente. En cambio el esmalte, una vez que se formó y se terminó porque la población celular, una vez que termina de formar todo este espesor de esmalte, finaliza su trabajo y literalmente desaparece. Eh, Estos datos es importante que ustedes lo empiecen a manejar desde ahora, porque es realmente como nos va a marcar dentro del inicio de la carrera de la odontología, ¿no? Entender que estos tejidos primero son blandos y después mineralizan, y que una vez que el diente entra en erupción, la capacidad de la formación de esmalte termina, pero el resto de las estructuras están activas totalmente, ¿no?
y que el origen biológico, el esmalte viene por un lado, que tiene que ver con la cuestión epitelial de estos brotes, eh, que van a origen inicialmente, primero las piezas deciduas y después las permanentes, y que el resto de las estructuras derivan de otra zona, bien de otro origen biológico, pero que también se lo llama ectomesénquima porque tiene una inducción directa y tiene un factor directo de iniciación que deriva del ectodérmico. Pero en realidad el tejido es bien mesenquimático, bien mesodérmico. Disculpen si fue un poco extenso, pero es importante que empezamos a ubicarnos bien el tema de estas cuestiones. Eh, Otro tema importante tiene que ver con lo que se llama el proceso de inductor, o también llamado proceso de inducción o de estimulación, y que, como todo lo que tiene que ver con embriología, eh, necesitamos de estos procesos inductores. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una población celular, eh, en forma directa o indirecta, estimula a que otra población celular se diferencie o entre en grado de acción, ¿no? Y el proceso de la odontogénesis, como buen proceso embrionario, depende de estos procesos inductores, donde el éxito de la formación de las piezas dentarias va a depender eh, estrictamente de estos procesos de inducciones de un lado y hacia otro. Y tiene tanto dinamismo, total dinamismo, donde si en algún momento hay falla de estos procesos inductores de un lado hacia el otro, fracasa la formación de la pieza dentaria. Después vamos a presentarles un cuadro que primero les va a resultar muy complejo, pero que cuando nosotros siempre recomendamos inicialmente analizarlo y una vez que terminamos de estudiar bien el proceso, volver a analizarlo a este cuadro que ya lo van a ver, porque nos va a resumir perfectamente todas las relaciones y esta variabilidad, de, sobre todo de los procesos de inducción. Eh, Vos frename, Adri, cualquier cosa. ¿Eh? Sí, cómo no, claro que sí, está perfecto. Bueno, este proceso de inducción arranca desde el epitelio de origen ectodérmico y esta palabra estomodeo, ustedes la escucharon el otro día con Adri, cuando desarrollaron tubulación, ¿no? Y acá vuelve a aparecer, porque es realmente la zona de importancia fundamental para la odontología, ¿no? También se llama boca primitiva, y literalmente es la boca primitiva, donde no solamente hay formación de piezas dentarias, como decíamos recién, sino que lógicamente todos los tejidos y órganos dentarios y paradentarios van a originarse a partir de esta estructura. Y también dependen de estos procesos inductores. Eh, y les decía que es un vaivén, una ida y vuelta, porque en cada uno de los mini procesos necesitamos de que haya esta inducción, de un lado hacia otro, es decir, desde el ectodermo hasta el ectomesénquima y de ida y vuelta. Por eso hablamos de esta interacción de actividad entre uno y otro y siempre con este factor de la inducción. Estimular en forma directa o indirecta a que el resto de las estructuras puedan seguir su curso normal a nivel embriológico. Bueno, y este es el cuadro que les decíamos de la formación de la pieza dentaria. ¿Querés explicarlo vos, Adri? Dale. Bueno, es un poco lo que habíamos hablado el otro día con respecto a las hojas embrionarias que van a formar el embrión propiamente dicho, y en este caso particular nos estamos refiriendo a la formación de los dientes, como dijimos anteriormente antes de comenzar a hablar de este tema. Tenemos que ver que van a intervenir como hojas embrionarias en la formación de los dientes el ectodermo, que va a recubrir a la cavidad primitiva, el estomodeo, del cual va a derivar una parte de la formación de los dientes. Ahora vamos a explicar cuál. El otro protagonista, el otro actor en la formación de los dientes va a ser el mesénquima, pero un mesénquima que lo vamos a llamar ectomesénquima, porque está, bueno, ahí el doctor está marcando el mesodermo,
la segunda, esa hoja que estaba por debajo del ectodermo, entre el ectodermo y el endodermo, y ese ectomesénquima, que van a ver el nombre de cresta neural, que yo les comenté el día lunes que tenía mucha importancia, porque tiene un efecto inductor. Entonces, el ectodermo, que es el que recubre al estomodeo, va a formar el epitelio que recubre la boca primitiva, el mesénquima, pero que va a estar influenciado por la cresta neural, por lo cual vamos a llamar ectomesénquima, o un mesénquima inducido por la cresta neural, y el mesodermo, que es esa hoja que apareció en la tercera semana de desarrollo entre el ectodermo y el endodermo. ¿De acuerdo, chicos? Nos ubicamos, parte cefálica, primer arco faringio, el estomodeo, boca primitiva, en esta formación de los dientes y estos tres elementos de importancia. ¿Por qué? Porque como siempre nosotros decimos en la formación de los dientes y la generación de los tejidos, tienen fuerte inducción, no se desarrolla uno sin que induzca por parte del otro. Entonces, del ectodermo, vamos Juanjito, a la parte hacia nuestra izquierda, del ectodermo se va a originar el epitelio de la cavidad oral. Entonces, del epitelio de la cavidad oral van a desarrollarse la lámina dental y la lámina vestibular. La que nos importa a nosotros para la formación de los dientes es la lámina dental, que va a proliferar y va a dar origen a la yema dental. Yema o brote es un estadio de la formación de los dientes. Esta yema o brote va a originar y va a formar el órgano del esmalte. Todo esto sucede dentro de los maxilares. Esto es como si fuera una formación de una glándula. Esa lámina dental va a invaginarse, va a proliferar dentro de los maxilares, de ese origen ectodérmico, para formar el órgano del esmalte. Y el órgano del esmalte va a diferenciarse en uno de sus epitelios, que luego lo vamos a explicar más detenidamente, los amiloblastos, que son las células que van a formar el esmalte. En conclusión, el ectodermo va a generar el esmalte dental. ¿De acuerdo, chicos? Por todos estos pasos que yo conté. Pero también tenemos que decir, como dijimos desde que empezamos, que son procesos inductores. Entonces, ese ectodermo que va a formar el epitelio de la cavidad bucal va a inducir a ese mesénquima, que es lo que está rodeando a ese brote o yema que se formó, va a inducir y va a haber una reciprocidad. Ese mesénquima también va a inducir para que se desarrolle la lámina dental. No es solo la inducción en una dirección, sino que lo va a hacer en ambas direcciones. ¿Qué va a pasar con ese mesénquima que estaba inducido y originado por esa cresta neural en la parte cefálica de ese embrión? Va a formar la papila dental. La papila dental también va a ser de inducción para que de la yema pasemos a órgano del esmalte, de esa yema o brote, que es un estadio, pase a formarse el órgano del esmalte. Y de la papila dental vamos a desarrollar o se van a diferenciar en la parte más superficial los odontoblastos, que son los responsables de formar la dentina y que se van a alojar en otro lugar que forma el diente, que tiene el diente, que es la pulpa dental, la pulpa dentaria. Entonces, nos quedó claro, del ectodermo, que es el que origina el epitelio de la cavidad oral, va a desarrollarse el órgano del esmalte, que va a desarrollar a los amiloblastos que van a formar el esmalte, que van a secretar el esmalte. Por procesos inductivos va a relacionarse con el mesénquima que está por debajo de esa primera formación. Ese mesénquima lo llamamos ectomesénquima porque está inducido por la cresta neural o va a ser originado por las células de la cresta neural en esa parte más cefálica de ese embrión en formación y va a generar la papila dental. La papila dental va a diferenciarse en su parte más periférica los odontoblastos que van a formar la dentina y el resto va a formar la pulpa dental. Pero yo hablaba de otro protagonista, que era el mesodermo, no el mesodermo inducido por la cresta neural, sino el mesodermo que nosotros explicamos en la tercera semana. El mesodermo que va a estar rodeando a todas estas estructuras, órgano del esmalte, papila dental, va a formar el saco dental. Y el saco dental va a formar el cemento dentario y el ligamento periodontal. Y le agregamos el hueso alveolar, Juanjo, Sí, porque acá en le este gráfico faltó hueso faltaría alveolar. ese, claro, el Claro. paradonto de inserción que forma también el hueso alveolar.
De acuerdo, chicos, nosotros cuando tomamos los finales, a veces preguntamos esto, ¿de dónde vienen? Porque no es que alegremente se formen los dientes en la boca, hay todos unos procesos inductores por unos factores de expresión genética que hacen que esto suceda. Pero nos queda claro que el esmalte tiene una formación o un origen de ectodermo, la papila dental del ectomesénquima, sería como un mixeado entre el mesénquima que va a estar por debajo de la formación del órgano del esmalte y esa inducción que tiene de la cresta neural, y el mesodermo lo que va a rodear a todas estas dos formaciones, que es puramente mesodérmico. Exacto. Espero que lo hayan entendido, Juanjo, pero Claro, no, en no, no, este muy bien cuadro no... explicado, bárbaro. Sí, Este sí, es el sí, cuadro en que yo este les decía cuadro... que recomendamos mirarlo al inicio y al final, ¿no? Exacto, Porque exacto. los va a ubicar bien exactamente, que quizás Sí, ahora no entiendan mucho de todos estos procesos, que lógicamente hoy vamos a comenzar con algunas cuestiones y demás. El resto, después de las vacaciones vamos a ir con el resto de los teóricos, pero bueno, nos planifica, ¿no? Nos ubica realmente cómo es la relación entre las estructuras y que son realmente procesos inductores y que, miren, dependen del ectodermo, que son los que exacto. forman el epitelio bucal, ¿no? Absolutamente todo el epitelio bucal y lógicamente, eh, por eso también miren que están de diferentes colores, porque los Sí. orígenes biológicos son diferentes, pero dependen de la inducción del ectodermo. Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que tener para poder ubicarse bien en el tema. Hay pregunta, Belén Chinazo, si el saco dental es el hueso alveolar. No, el saco dental, vas a ver que vamos a explicar ahora más adelante en el teórico, tiene dos capas. Van a derivar la capa interna, el paradonto de inserción, que tiene que ver con el cemento dentario, con el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Los Claro, tres elementos tiene el saco dental, pero tiene dos capas el saco dental. Bueno, Belén, listo, acá nos dijo muchas gracias. de nada. Mm. Bueno, entonces, en la odontogénesis necesitamos, también con un fin didáctico, y realmente morfológicamente es así, dos momentos. Uno tiene que ver con la morfogénesis y el otro momento es la histogénesis. ¿Qué quiere decir esto? La génesis de la morfología, es decir, es la formación, digamos, ustedes saben que la pieza dentaria está formada por una corona, en la etapa adulta, lógicamente, ya en erupción, y por una raíz, ¿no? Y también la histogénesis, que tiene que ver con la diferenciación de los diferentes tejidos que van a formar a la pieza dentaria. Lógicamente primero se delimita la morfogénesis, es decir, comienza a aparecer los esbozos primero de la corona y luego del patrón radicular, ese es el orden, y paulatinamente, que es lo que le decíamos antes, va sucediendo a la vez, por supuesto. La histogénesis es la diferenciación en primera instancia de los tejidos originarios de los tejidos duros, ¿no? Es decir, primero la formación de una estructura que se va a llamar órgano en el esmalte, luego como dijo Adri, la papila bulbentaria, que va a dar origen al resto de las estructuras, y el saco dentario. Entonces, morfogénesis y la histogénesis. Primero la morfogénesis y luego, y paulatinamente, la histogénesis. Y la primera zona de la pieza dentaria que va a empezar a delimitarse tiene que ver con el patrón coronario. ¿Por qué se llama patrón coronario? Porque en primera instancia no hay corona, sino que va a haber una delimitación de la futura corona. Que lógicamente, y cuando empiecen a ustedes a observar los preparados histológicos, se van a dar cuenta, dependiendo de la zona de los maxilares en que estén ubicados, además, porque la forma de un futuro, una futura pieza incisiva va a tener un patrón coronario, pero un canino va a tener otro patrón coronario, y ni hablar de un molarcito temporario, como vamos a ver algunas imágenes, claramente lo van a ver con otro patrón coronario. Y los patrones radiculares también van a obedecer a esta cuestión. Si va a ser una pieza uniradicular, va a tener un patrón coronario. En cambio, si tenemos piezas bi o multiradiculares, con pura lógica, el patrón radicular va a ser diferente también. Eh, Comienza entonces en la sexta semana de vida intrauterina, más o menos 45 días aproximadamente, y esta cuestión del listón dentario o lámina dental, como ya le explicó Adri, que deriva de la lámina vestibular, ¿no? Que iba a dar origen no solamente al listón dentario, sino también a todo lo que tiene con el surco
vestibular, que ustedes lo conocen muy bien por anatomía, derivan del ectodermo del estomodeo. Muy bien. Y está constituido por una capa de células, primero son aplanadas, que después van a ir aumentando paulatinamente de altura hasta llegar a ser altas. Incluso las formadoras de los tejidos dentarios son bien cilíndricas y muy altas. Esto tiene que ver con una cuestión que lo vamos a trabajar después, que es la polaridad de, sobre todo se da cuanto más polaridad hay, tiene que ver con la altura también, ¿no? Y la polaridad es cuando tenemos zonas bien delimitadas en una célula, ¿no es cierto? De un lado vamos a ver eh, toda la cuestión de organización, núcleo, ¿no? Y organoides, y del otro lado, del polo celular, eh, toda la cuestión relacionada con la secreción. No nos olvidemos que el esmalte, como tejido duro, primero fue un tejido blando y que lógicamente depende de células, perdón, de células formadoras. Por eso Adri les habló del ameloblasto, les habló recién del odontoblasto. El ameloblasto es la célula que va a formar primero matriz blanda de esmalte y que lógicamente después lo va a endurecer. Y el odontoblasto es la célula formadora de dentina, ¿no? Primero va a ser blanda y después va a endurecer. Bueno, estas células son bien polarizadas y que esa polarización va a ir cambiando, porque lógicamente cuando nace el ameloblasto y cuando nace el odontoblasto, con puro sentido lógico de la vida, del ciclo vital, no están preparados para secretar nada, sino que tienen que ir pasando por diferentes momentos históricos que va a ir sucediendo paulatinamente durante incluso todo el proceso de la ontogénesis en general, hasta llegar a la etapa adulta que sí va a tener la posibilidad y la capacidad de empezar a secretar matrices, ¿no? Bueno, y como son tejidos epiteliales, lógicamente necesitamos de la conexión con el conectivo para poder nutrirse, a partir de una membrana basal que ustedes ya la conocen muy bien porque la trabajamos en la unidad anterior. Bien. Volvemos entonces al epitelio bucal o la lámina dentaria. Tienen la lámina vestibular, que es la que va a dar origen al surco vestibular, que ahora realmente no nos interesa tanto. Y sí nos interesa la lámina dentaria, que esta surge, fíjense, a partir de la octava semana de desarrollo. Por eso en algunos autores ustedes van a ver que la odontogénesis comienza a partir de la octava semana, pero a la sexta semana de vientre uterina ya están esbozados esos listones, ¿no? Que va en origen a los brotes, ¿no es cierto? Pero a partir de la octava semana comenzaría bien el proceso especialmente de la odontogénesis. Y primero aparecen los esbozos de estos crecimientos epiteliales que corresponden a los dientes deciduos temporarios y luego de los 10 primeros van a surgir, ya vamos a ver imágenes, el sector anterior, incisivos, caninos y premolares, los dientes permanentes, exactamente del mismo listón, ¿no? Y posteriormente 3 de cada lado por cada sector superior e inferior, el resto de los molares permanentes, ¿no? Cronológicamente, por supuesto que surgen mucho después. Incluso ustedes lo estudiaron en anatomía, la erupción dentaria tiene una secuencia de aparición y que lógicamente tienen correlato directo con la parte embriológica, por pura lógica, ¿no? Por eso primero surgen los dientes anteriores, primarios, incluso en el recambio a partir de los 5 años, 6 años, también van a aparecer en el sector bucal primero los dientes anteriores. Bueno, tiene una cuestión directa que ver con la cuestión embriológica. Esta placa nosotros solo se la Sí, presentamos, es muy, sí, a título van a decir, informativo. Así como lo vimos en la osteogénesis, acá sucede exactamente lo mismo. Nada es por arte de magia, exacto. como siempre le decimos con Adri, Ujú. y que los procesos biológicos dependen directamente de activadores y de iniciadores, o de inductores, o de estimuladores, como quieran llamarlos, y que es una cuestión molecular, porque la orden para poder comenzar a secretar, primero, mejor dicho, la orden para poder diferenciarse, la orden para
comenzar a madurar, la orden para comenzar a secretar, e incluso la orden para la mineralización, dependen de estas moléculas. Y que son moléculas señalizadoras, señales, mejor dicho, ¿no? Que son las que van a dar por una cuestión también que tiene que ver con receptores, ¿no? Eh, factores, digamos, de iniciación para poder, en primera instancia, comenzar a diferenciarse y luego, paulatinamente, comenzar a secretar. Y que estas moléculas de señalización, o moléculas señales, o iniciadoras, eh, tienen que ver con estas cuestiones que, como les dije, no pretendemos de que se las sepan de memoria, pero sí que entendamos de que todas estas cuestiones dependen de moléculas que van a pasar la información para comenzar el proliferado o comenzar la secreción, ¿no? Solamente a título informativo y no necesitamos de que lo sepan de memoria, ¿no? Pero bueno, es importante que entendamos estas cuestiones y hay algunas que tienen pues, quizás un poco más grado de actividad e de importancia que otras, ¿no? Pero bueno, eh, no los queremos marear con esto. Claro, sí. Es como vos dijiste, para saber que no es por arte de magia, sino que hay un montón de moléculas que señalizan, interactúan para que suceda ahí la formación de los dientes. Hay algunas conocidas como la proteína morfogenética de hueso, como el factor de crecimiento tumoral, como el factor de crecimiento fibroblástico, que son también activadores que van a estar en otros lugares para activar la formación o el crecimiento de los tejidos, ¿no es cierto? Claro, Pero bueno, tal hay cual, otros que son propios de acá de la odontogénesis. claro. Bueno, muy bien, seguimos. Este gráfico, por supuesto, que es un dibujo, pero es realmente muy didáctico porque nos ubica para que ustedes se ubiquen en un corto sagital, ¿no? Donde vemos el epitelio bucal que viene, que originariamente viene ectodérmico, bien tejido epitelial, estratificado como ustedes lo conocen muy bien, totalmente recubierto eh, por, por mesodermo, ¿no? Y ya empiezan a aparecer los esbozos, primera instancia, de la lámina dentaria y la lámina vestibular que dijimos que va a dar origen al surco vestibular. A nosotros nos interesa esta. El final de la lámina dental prolifera esta parte epitelial y uno de los estadios son el estadio de brote o yema, que en primera instancia es eh, iniciador de la pieza temporaria y que después vamos a ver a medida que vaya marcando bien el camino ya de la morfogénesis del patrón coronario de esa pieza temporaria, va a comenzar a salir un poco más superiormente de esta lámina dentaria el esbozo del diente permanente en los primeros días, ¿no? Y miren el mesénquima cómo empieza a condensarse primero y ya va a comenzar a emitir las células más superficiales de este brote, factores de iniciación para, en primera instancia, la condensación del mesénquima y luego la diferenciación sobre todo de las células del mesénquima más superficiales que estén en contacto directo, lógicamente, con las células epiteliales del brote. Y acá aparece otra estructura, que es el cartílago de Meckel, que para nosotros es importante, incluso las trabéculas óseas, que en realidad todavía trabéculas como tal no son, sino que son matrices de tejido blando, ¿no? Porque lógicamente empiezan a delimitarse estructuras eh, de la formación del bien de los maxilares, ¿no es cierto? Eh, Ustedes fíjense que Adri, cuando les presentó recién el saco dentario, les habló de la apófisis alveolar. Ustedes lo estudiaron muy Ujú. bien en anatomía. La apófisis alveolar tiene que ver con el tejido óseo que va a participar directamente con el periodoncio de inserción. Eso sí, es originario, bien, de esta estructura a nivel del saco dentario y que depende de la inducción a nivel de esta zona. Pero la formación de los maxilares, en su totalidad, no, o sea, debajo de las apófisis alveolares, dependen de otras estructuras, eh,
que bueno, lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo lo mencionamos. tal cual. Bueno, ¿cuáles son los estadios? ¿No? En la evolución, en diferentes momentos históricos, como les decíamos, morfogenética y histogenética, depende de diferentes momentos históricos o estadio. Eso significa el término estadio, momento histórico. Y acá comienza con el brote macizo yema, pero no nos olvidemos que primero teníamos el listón dentario y la lámina dental, ¿no es cierto? En primera instancia. Que va a salir, estos brotes salen de esta lámina dentaria, ¿no? Después viene una instancia de estadio casquete, y este estadio casquete se llama así realmente porque, con mucha imaginación, parecería como un casco o casquete, ¿no? Y después viene el estadio de campana, porque también parecería como que tiene una forma de campana, y ustedes van a ver después cuando veamos imágenes, realmente parece, y con mucha imaginación, como toda en histología, una forma de campana. Y después bien ya prácticamente la parte terminal, folículo dentario terminal, o de germen dentario, o de folículo maduro, donde ya comienzan bien a manifestarse las secreciones de matrices de tejidos dentarios, ¿no? Esmalte y dentina, y luego cemento. Bueno, este gráfico es un poco antiguo, pero que nos marca realmente bien también para que nos ubiquemos cómo es esa lámina, esos listones dentarios, la lámina dentaria generales que tienen forma de herradura, les dicen algunos autores, y literalmente tienen forma de herradura o de U abierta hacia el sector posterior, ¿no? Con esto que vemos acá es el patrón coronario de un estadio de casquete, ¿no? Y que posteriormente va a dar origen a las piezas dentarias. Nada más que para que nos entendamos que los primeros, ven, acá tenemos de una hemiarcada, tengo 5 de un lado y obviamente si proyecto 5 de otro, ahí están los 10 iniciales y los 3 posteriores de cada lado, completando la serie de los dientes permanentes, la 16 por superior, 16 inferior. Solamente en forma gráfica para que nos ubiquemos de qué cosa estamos hablando. Bueno, la siguiente etapa entonces de estadio de brote o yema, nuevamente esta imagen que la vimos antes para que volvamos a ubicarnos. En el sector bien de más profundo, en relación directa con el mesénquima, crecimiento de tejido epitelial, dando la forma bien de brote o yema. Y con cada una de estos listones dentarios aparecen los 10 brotes, primera instancia para los esbozos de las piezas temporarias, que lógicamente proliferan por este crecimiento acelerado de mitosis, ¿no? Obviamente. Y lo que va a dar origen estos brotes, a medida que vayan creciendo y madurando y desarrollándose, a una estructura que se llama el órgano del esmalte. Y el órgano del esmalte, vamos a ver que se llama así, porque está formado por diferentes células que a estar formando diferentes estructuras y que van a dar origen en conjunto, por supuesto, en el patrón coronario al esmalte, pero que después esta estructura también va a tener relación directa con el origen del patrón radicular. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, periféricamente, estas células, primero que eran planas, ahora empiezan a ser más cúbicas hasta ser cilíndricas, ¿no? Y que eh, estas, como todas células productoras, ¿no? y de actividad, necesitan, o lógicamente, un sustrato de energía, por eso tienen un alto contenido de glucógeno, porque el glucógeno, ustedes ya saben, son las reservas energéticas. La molécula de glucógeno está formada por dos glucosas, ¿no? Y necesitamos actividad, son células que están en hiperactividad y que van a consumir energía, lógicamente. Por eso tienen alto contenido de glucógeno para poder garantizarles la reserva energética necesaria para poder trabajar y diferenciarse y dividirse por mitosis, ¿no? Bien. Por supuesto que el brote no es un epitelio simple, sino que es bien estratificado y que así como es estratificado, las células más periféricas van a tener una forma
y las células más interiores, lógicamente, van a tener otras características, ¿no? Bueno, espero no ir tan rápido que lo vaya entendiendo. No, no, perfecto, Juanjo. Has pausado, se entiende todo. Bueno, el siguiente estadio, fíjense la magnitud que tomó este brote, ya no es un brote, sino que está formando, está delimitando dos zonas bien, una zona cóncava, ¿no? Vienen en relación directa con el mesénquima que primero estaba condensado y que a partir de ahora bien condensado ya marca una diferencia con el resto del mesénquima y que comienza a tomar el nombre de papila dentaria o bulbo dentario, en algunos autores lo van a encontrar como bulbo dentario. Miren las células bien periféricas de lo que era antes el brote, ahora ya forma una especie de casco o de casquete, por eso se llama estadio casquete, y que la zona cóncava cada vez va transformándose en más cóncava, ¿no? Y este es el brote, digamos, de lo que ves va a ser la futura pieza temporaria, y acá empieza a esbozarse de a poco, ¿no? El esbozo de la permanente. Esta estructura que vemos acá, inicialmente lo que vamos a encontrar en este estadio casquete es un órgano del esmalte con tres zonas bien delimitadas, tres poblaciones celulares bien delimitadas. Una que es bien periférica y va a estar delimitando la zona convexa, perdón, y que vamos a llamarla como está bien externamente, se va a llamar epitelio externo y el apellido le vamos a poner del órgano del esmalte, porque lógicamente para no confundirnos con el resto de las poblaciones celulares ectodérmicas que vienen del epitelio bucal, ¿no? Epitelio externo del órgano del esmalte, una ala hoja simple de una sola célula con un aspecto cúbico hasta un poco más aplanado. En cambio, la hoja bien interna de la zona cóncava, bien en contacto íntimo con el mesénquima, que luego va a ser papila dentaria o bulbo dentario, bien esbozado, bien condensado, empiezan a ganar un poco más altura. Y esa zona, que es una sola línea de células bien simple, se va a llamar epitelio interno del órgano del esmalte o lo que va a dar origen a los ameloblastos, que se lo llaman preameloblastos porque lógicamente todavía no son ameloblastos, sino que son los esbozos de los ameloblastos. Epitelio interno porque está en la zona bien íntima, ¿no? ¿Y qué son este epitelio interno del órgano esmalte? Es el que va a estar encargado de la secreción directa de la matriz de esmalte. No en este estadio, por supuesto, sino en un estadio más avanzado. Y la zona intermedia se llama retículo estrellado porque realmente forma un retículo, una red, ¿no? De células estrelladas. Y en algunos autores lo van a encontrar como la gelatina del esmalte. Bueno, es la zona intermedia. Entonces, fíjense en las zonas tres zonas bien delimitadas en este estadio casquete del órgano del esmalte. El resto de las estructuras, lógicamente, que van a dar origen las trabéculas óseas, ¿no? Esto tiene que ver con los premaxilares, no tiene nada que ver, lógicamente, porque todavía no hay más zonas. Y los esbozos del mesénquima que va a estar formando parte del saco dentario que lógicamente es totalmente indiferenciado. Hasta ahí tenemos, estas son todas las estructuras que vamos a encontrar en un estadio de casquete. Bueno, un poco de resumen. Esto Sí, lo sacamos también de unos autores del libro de la doctora Ferraris. Gómez de Ferrari, creo. Corregime a ver Sí, si me sí, equivoco. sí, sí. De la última edición, donde nos grafica realmente lo mismo que venimos charlando para obtener a modo de resumen qué cosas vamos a encontrar en cada uno de esos estadios. A medida que va avanzando ese estadio de casquete, vamos a ver que va tomando la diferenciación bien en una zona mucho más cóncava interna y mucho más convexa externa. Incluso, fíjense, empieza a aparecer bien por crecimiento mitótico del mismo listón de la lámina dentaria el brote del diente permanente. Miren dónde está. Bueno, eh, y si yo lo observo con total claridad, cada vez más se va a ir condensando la lámina dental.
perdón, la papila dentaria, bulbo dentario, todavía no hay diferenciación de población celular, pero sí empieza a delimitarse con mayor intensidad. Y aparece en la zona media de crecimiento inicial de este estadio y que va a desaparecer cuando ya eh, pasa a la siguiente etapa, al siguiente estadio, que una estructura en forma de cordón, cordonal, ¿no? En la zona media, fíjense, desde lo que sería bien el borde incisal de la futura pieza dentaria hasta el origen o el pedículo que va a fijar este casquete a la lámina dentaria, un crecimiento de población celular que se llama la cuerda del esmalte o en algunos autores lo van a encontrar como nudo de esmalte. Esta formación este, es exclusiva de este estadio. Comienza en ese crecimiento y desaparece cuando finaliza el estadio casquete. Bueno, el resto de las estructuras eh, básicamente son las mismas, no hay mucha diferenciación, sí una forma más aguda y fíjense cómo a este nivel, a medida que vayamos creciendo, va a finalizar esta delimitación del patrón coronario hasta donde llegaría el futuro cuello anatómico de la pieza dentaria, es decir, hasta donde llegaría la corona dentaria. Ustedes saben de que el cuello anatómico de la pieza dentaria marca realmente el límite de la corona y de la raíz, porque lógicamente marca el límite hasta donde hay esmalte y desde donde comienza a haber cemento. Literalmente es así y tiene que ver con esta cuestión. Porque les decíamos recién que el epitelio interno, que ahora son preameloblastos, todavía no secretan nada, pero sí son células productoras porque están emitiendo moléculas de señalización y de inducción, eh, son las que van cuando son en estos ameloblastos en etapa madura o secretón, son las que van a secretar esmalte, lógicamente. Es decir, que vamos a tener un preesmalte solamente hasta donde tengamos, se me fue el cursor, hasta donde lleguemos a tener estos ameloblastos. Si no hay ameloblastos, no hay esmalte. Literalmente es así. Bueno, no sé si me olvidé de algo, Adri. Perfecto, estaba justo, me había mandado un audio un paciente, Ah, ahí había puesto para escuchar el audio. No, no, perfecto, 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 perfecto. bueno, Tienen que tener en cuenta que son procesos que vienen acompañados, como vos bien dijiste desde el comienzo, se van generando, pero no es que viene uno, corta, viene el otro, sino que todo es como sincrónico. Van desarrollándose y no hay una terminación del periodo de brote o yema junto con el de casquete en forma tan abrupta, sino que como que se superponen por los crecimientos que va teniendo. claro. Y Miren acá también arriba, imaginarse que le sí, va pasando los dientes, o sea, esto que vos explicaste al principio, la dentición primaria y la permanente. Por supuesto que la formación de lo primero es la dentición primaria, y en distintas días, por así llamarlo, porque se van generando todos los dientes de la dentición primaria y luego, posteriormente, la dentición permanente. claro. Esta imagen, miren acá arriba a la derecha, no está muy nítida, pero bueno, se alcanza a ver bien. Sí, Es un corte histológico, ¿eh? Donde se ve claramente un brote inicial, digamos, un estadio de casquete inicial, perdón. En cambio, este gráfico, bueno, ya estamos claro. hablando de un casquete bien avanzado, ¿no? Y Pero es en esta algo que imagen, nosotros, tienen que ven que sí. se ve todo esta condensación del, perdón, del mesénquima bien alrededor, ¿no? Y lógicamente es por inducción de las células epiteliales del casquete, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Que nosotros solemos preguntar en los finales, en el periodo de casquete, si hay formación o hay diferenciación de células formadoras de esmalte. Y sí que la hay, porque acá aparece el preameloblasto, algo Claro, que nosotros a veces nos dicen que no, que sucede en periodo posterior, que es el de campana, y no, en el casquete ya al finalizar tenemos la formación de esos preameloblastos que van a ser los claro, formadores del esmalte. tal cual, Exactamente. tal cual. Sí.
Bueno, muy bien. Bueno, el retículo estrellado o gelatina del esmalte está entre los dos tejidos epiteliales simples, el interno y el externo del órgano del esmalte, y es una red continua porque lógicamente hay que garantizar una relación directa entre uno y otro y además garantizar la difusión de los nutrientes que lógicamente como buenos tejidos epiteliales estratificados, ¿no? Y fíjense el grosor que tiene estas estructuras, sobre todo cuando el casquete es bien avanzado, ¿no? Tienen que garantizar una difusión de conexiones y nutrición. Y bueno, cerrando un poco el estadio casquete, vamos a tener la condensación de este mesénquima cercano, que va a dar origen a la papila óvulo dentario, donde todavía no hay diferenciación celular, pero sí una condensación. Acá tenemos otra imagen, miren qué bien que se este es un casquete bien avanzado porque ya comienza a aparecer la cuerda o nudo del esmalte, miren la condensación del tejido mesenquimático y bien delimitado el epitelio interno y el epitelio externo cerrando este, externamente este órgano del esmalte. A veces también preguntamos en los finales cómo está formado un germen dentario. Y, y si ustedes se ubican bien en ese primer este, cuadro que les explicó Adri inicial, se, lo, lo van a ubicar bien. Las tres patas de la mesa, como metafóricamente decimos, es que realmente que forman las tres patas del germen dentario. Uno, lógicamente, iniciador, inductor por excelencia, el órgano del esmalte. Otro que tiene que ver con la papila o bulbo dentario, va a dar origen a la pulpa de la dentina. Y el saco dentario y periodo sin inserción. En el orden cronológico de aparición es así como los nombramos. Bueno, Y que tiene relación un poco con el primer cuadro que nosotros mostramos, ese cuadro que les dijimos que tenían que mirar al finalizar, por los distintos tejidos que dan origen: ectodermo, el órgano del esmalte; ectomesénquima, la papila dental, dentina y pulpa; y el mesodermo, el saco dental. claro. Bueno, acá vemos otra foto del estadio más avanzado y fíjense que ya estamos esbozando una campana. En este caso es una campana inicial. Este es el brote del diente permanente y este es bien el estadio de campana y fíjense como que paulatinamente parecería como que toma una forma con mucha imaginación, como siempre decimos, de una campana. Que la campana puede ser en forma inicial y tenemos una campana final donde ya estamos hablando del inicio de las secreciones, ¿no? de estas matrices. Continúa profundizándose estas invaginaciones, llegando hasta el límite, es decir, que la campana marca el grado final de la morfogénesis del patrón coronario. Es decir, ¿hasta dónde llegaría el futuro cuello anatómico de la pieza dentaria? Ahí es donde termina la morfogénesis del patrón coronario y estamos hablando de estadio de campana. ¿Qué vamos a encontrar? A nivel histológico del órgano del esmalte, que lógicamente es quizás un poco la estrella de este estadio. Bueno, las tres hojas, como veníamos trabajando en el estadio casquete, es decir, epitelio interno, el retículo estrellado en el centro y el epitelio externo por fuera, pero va a aparecer una cuarta lámina de células que está en íntima relación con el epitelio interno, que se llama el estrato intermedio. Esta aparición del estrato intermedio es lo que marca el límite entre el estadio casquete y el inicio de la campana. Quiere decir que acá aparece una cuarta hoja celular en el órgano del esmalte y es lo que nos marca realmente el estadio de campana, el estrato intermedio, que va a estar ubicado, como les dije recién, entre el epitelio interno, que fíjense, bueno, acá está un poco chico, ahora vamos a hacer otras imágenes donde lo vamos a hacer un poco más grande. Estas células del epitelio interno van aumentando de tamaño, ¿no? Se van haciendo cada vez más altas. Y el estrato intermedio, bueno, va a tener una íntima relación que lo vamos a desarrollar bien. Ahora solo se lo presentamos. Cuando veamos el proceso de la formación del esmalte, es decir, de la amelogénesis. Ahí lo vamos a ampliar bien. ¿Cuál es el grado de función y de la importancia de las células del estrato intermedio? Que no son meramente
estructurales, sino que tiene una función funciones, no una, tiene muchas, muy importantes. Bueno, en cuanto a la papila dentaria, fíjense, está bien delimitada y empiezan a aparecer superficialmente y por procesos inductivos una, una diferenciación de las células más superficiales de esta papila dentaria, que son los esbozos de las células formadoras de dentina, son los futuros odontoblastos. Pero ya empiezan a haber diferenciación. Las células más superficiales de la papila comienzan a diferenciarse en odontoblastos. Y el saco dentario, por supuesto, esbozado bien por fuera. Un poco lo que habíamos hablado, las células de epitelio externo, ya la conocemos. El retículo estrellado, gelatina esmalte, quizás empieza a agudizarse un poco en zonas donde van a estar la zona de cúspides o de bordes incisales, de ahí se va a adelgazar un poco. Aparece esta tercera hoja, esta cuarta hoja en el órgano esmalte, el estrato intermedio, que son de 2 a 3 hasta 4 filas de células, generalmente son dos, bien perpendiculares al eje de lo que va a ser el ameloblasto, ¿no? Bien. Como les decía, este estrato intermedio tiene suma importancia en la vida y acción de estos meloblastos. Por ahora solo presentamos. No son meramente estructurales, sino que van a tener una acción directa sobre la actividad del ameloblasto. Después lo vamos a ver cuando veamos después de las vacaciones, el teórico de amelogénesis. Bueno, y el epitelio interno, como les decía, cada vez van tomando mayor altura, ya son bien cilíndricas, primero son bajas, son ameloblastos jóvenes, y que vamos a ver a medida que vaya avanzando la diferenciación y el grado de evolución de estos ameloblastos van a ser cada vez más altas las cilíndricas hasta llegar a la etapa adulta, que son cilíndricas bien altas. Bueno, acá tenemos estos son gráficos, pero sí se nota bien claramente la aparición de esta cuarta hoja del órgano del esmalte, el estrato intermedio. Y fíjense cómo van cada vez siendo más altas los ameloblastos. Bueno, avanzamos un poco más. Esta imagen no es quizás para ahora, pero sí para empezar a marcar algunas cuestiones. Para que ustedes se ubiquen, de un lado tenemos las dos hojas más íntimas del órgano del esmalte. Los ameloblastos de acá están bien secretores, bien maduros, con células cilíndricas bien altas. De un lado está el polo, donde está la parte del núcleo y el resto de organoides. Y de otro lado, el polo bien secretor. Esto que vemos acá es un esmalte blando, un preesmalte bien blandito, no endurecido todavía. Y del otro lado vemos los odontoblastos, que por ahora no lo conocemos, ustedes no lo conocen, pero sí podemos decirles ahora de que son también células cilíndricas muy altas en estado secretor y que tienen una prolongación citoplasmática, que se llama prolongación del odontoblasto, que va a ir transcurriendo en dirección periférica, que cuando ya tenemos una dentina bien mineralizada y, y en etapa adulta, estas prolongaciones celulares son las que van a estar dentro del sector de la dentina, ¿no? Dentro de los conductillos dentinarios. Y para que veamos acá, en este color bien gráfico, un poco más oscuro, también tenemos la predentina, ¿no? Que está secretando, que por ahora es blanda, y después va a endurecer. Si ustedes se fijan, estamos hablando de un estadio mucho más avanzado, ¿no? De una campana bien final o de germen dentario, donde ya hay secreciones, ¿no? Pero lo marcamos bien para que ustedes vean cómo es la diferenciación de la polarización de estas dos estructuras celulares. Fíjense que de un lado en los polos está la parte nuclear, miren, y del otro lado donde están las secreciones, todo el andamiaje de estructuras y bien de la secreción. Por ahora nos quedamos con solamente esto.
Es que no podemos no podés no dejar de nombrar, porque son Claro, procesos que suceden en este mismo momento. O sea, vamos a tener que coincidir con lo que hablemos más adelante con amelogénesis y dentinogénesis por y en este periodo de la formación del diente. Claro. claro. Bueno, esto también lo vamos a hablar más adelante. Sí. Un ameloblast secretor, con la aparición de esta estructura que es el proceso de Tomes, que fíjense que tiene como una forma piramidal, ¿no? Y que tiene que ver con el grado y la intensidad de secreción de las estructuras propias del esmalte, que son los prismas, que por ahora nos quedamos solo con esto. Sí. Eh, bueno, vamos a avanzar un poco más. Nuevamente estos gráficos, estas tablas que son muy didácticas, muy lindas, del libro de la doctora Gómez de Ferraris de Córdoba, Ujú. para tener un resumen de qué cosas encontramos y cómo estamos hablando, toda esa diferenciación de estructuras en los diferentes estadios de campana inicial y avanzado. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una campana y la otra? Bueno, la aparición de secreciones. Cuanto más avanzados estén estas campanas finales ya germinatarios o folículos dentales, ¿no? Ya vamos a tener inicio de secreciones de preesmalte y predentina, por un lado y por otro. Bueno, ¿qué sucede con la zona de la papila? Bueno, las células, decíamos recién, que las células más superficiales, inducidas por los preameloblastos, comienzan a diferenciarse, primero preodontoblastos, luego odontoblastos jóvenes, y una vez que maduran, odontoblastos maduros o secretores. Y los odontoblastos maduros, como le marcamos en el gráfico de recién, son también células bien cilíndricas, muy altas y bien polarizadas. Y les decía que cuando tenemos esos inicios de secreciones, ya estamos hablando de estadio de germen bien maduro, ¿no? O de folículo dentario. Bueno, la tercera pata de la mesa, metafóricamente, como lo decimos, ¿qué sucede con el saco dentario? Toda esta estructura mesenquimática bien periférica. Bueno, y también respondiendo un poco a la alumna lo que nos había preguntado al inicio del El teórico, enchinazo, sí. el saco dentario tiene dos hojas, una externa y una interna. Una externa formada principalmente por fibras, ¿no? Lógicamente, estas estructuras blandas hay que protegerlas. Y una interna bien celular o célula vascular. Y que esta hoja interna se llama celular y que va a estar dividida también en tres poblaciones celulares. Una que va a tener relación directa con el cemento, otra intermedia que tiene que ver con el ligamento periodontal en etapa adulta, y la más periférica de la hoja interna va a tener que ver en relación directa con la formación del hueso alveolar, es decir, con el periodoncio de inserción. Bueno, acá tenemos entonces un estadio bien avanzado de folículo terminal o dentario. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, del órgano del esmalte, las cuatro láminas bien diferenciadas. Un epitelio interno, bien diferenciado, un epitelio externo, bien diferenciado, el retículo estrellado y el estrato intermedio. Los ameloblastos bien marcados, bien secretores, comienza la secreción de preesmalte, los odontoblastos, las células bien periféricas de la papila o bulbo dentario, ya diferenciados en odontoblastos, comienzan a secretar matriz de dentina, y el patrón coronario totalmente bien delimitado. Bien, yo puedo ya saber hasta dónde llegaría este, la posición de esmalte, es decir, hasta dónde llegaríamos a tener esmalte, cuello anatómico del diente. Y el saco dentario, ya también bien diferenciado, eh, aunque aún todavía no tenemos una delimitación del patrón radicular, que ahora vamos a ver de quién depende y cómo se forma. Muy bien. Esto ya lo dijimos un poco. Sí. Vamos a avanzar un poco más, es más de anatomía. Sí, porque eso es más anatomía y también de los procesos de amelogénesis cuando ese órgano de esmalte queda reducido Claro, y qué forma. Eso por eso lo vamos a dejar para la amelogénesis, tal cual. claro. Siempre decimos que nos queda pendiente
por falta de tiempo, Erupción. sí, es una cuenta pendiente que ojalá este año Y este año eh, capaz que sí, capaz que sí. pueda ser que tengamos suerte. Y tiene que ver con cuál es la explicación histofisiológica de la erupción dentaria. Bueno, ya está planificado, ojalá lo podamos, lleguemos a verlo a fin de Sí, año. sí. Bueno, ¿qué sucede con el patrón radicular? Bueno, el patrón radicular depende de una estructura que se llama la vaina epitelial de Herdwig, ¿no? Y fíjense que ya le está diciendo realmente qué es, una vaina. Una vaina es una cobertura, ¿no? Epitelial, obviamente células epiteliales. Y son bien inductoras y modeladoras de la raíz. Por eso habla de la inducción del patrón radicular. ¿Cómo se forma esa vaina de Herdwig? Bueno, la hoja interna o epitelio interno y la hoja externa o epitelio externo del órgano esmalte, donde confluyen en el límite cervical, eh, se van a unir para formar una doble hoja celular, y es dando origen a esta vaina epitelial de Herdwig. Eh, que las células más externas de esta doble hoja celular tienen que ver en relación directa con el saco dentario, periodoncio de inserción, y que la hoja interna es la que va a seguir induciendo a las células de la misma papila que en el patrón coronario se diferencian en odontolasto para secretar dentina, en este caso coronaria, van a tener relación directa con las células eh, de la papila a nivel radicular para que se diferencien en odontoblastos, y son las que van a secretar la dentina, en este caso radicular. Y decimos que son células inductoras por excelencia porque solamente inducen a unas y otras para que se diferencien. Acá tenemos otros gráficos. Inicialmente, esta doble hoja epitelial es nuevamente la confluencia del epitelio interno y del externo del órgano del esmalte, células bien cúbicas dobles, ¿no? Y que van a inducir de un lado la papila y de otro lado las células del saco dentario. Las de la papila para que se diferencien en odontoblastos y comiencen a secretar, como les decía recién, dentina radicular. Y las externas, bueno, todo lo que tenga que ver con el periodo de inserción. Inicialmente, en que se diferencian en células formadoras de cemento, cementoblastos. Cuando lleguemos a cementogénesis lo vamos a desarrollar bien. Y a medida que se vayan aposicionando predentina, ¿no? Por los odontoblastos y el cemento inicial, como son del mismo origen embriológico, esta confluencia y cuando viene la orden del endurecimiento, es lo que nos marca el grado de extrema dificultad, casi imposible, para poder diferenciar bien el límite dentino-cementario o cemento dentinario. Bueno, esto lo vamos a explicar un poco más adelante y cuando vemos diferentes tipos de imágenes después de las vacaciones, mejor dicho, el receso, vamos a marcarlos bien. ¿Qué sucede con estas células una vez que finalizaron el proceso de inducción? Bueno, realmente lo que sucede con toda población celular que cumple un ciclo, desaparecen por apoptosis, primero se desgranan y después desaparecen por apoptosis, pero en algunos casos algunas células de la vaina de Herdwig pueden quedar como restos epiteliales de Malacés que quedan normalmente englobados, encasillados, encapsulados para protegernos, ¿no? Pero a veces sucede que estas células puedan perdurar en la vida adulta de la persona y por algún motivo ese grado de freno de inducción desaparecen y comienzan a inducir de vuelta, y ahí tenemos los grandes problemas a nivel de procesos patológicos de la vida adulta que dependen de estos restos epiteliales de Malacés, como por ejemplo una formación de un quiste que no es inflamatorio, sino que un quiste de origen embriológico. Eh, este ya lo dijimos. Bueno, algunas imágenes. Acá arriba a la izquierda, fíjense, viene el estadio de casquete. Miren cómo se nota bien este patrón coronario, no tiene nada que ver con los otros patrones coronarios que vimos antes. Esto es un molarcito temporario, miren qué bien que se ve. Y el esbozo de la papila dentaria, ven, comienza a diferenciarse la zona de células del odontoblasto,
saco dentario y bien las espículas óseas del maxilar. Las otras tres imágenes están con coloración tricrómica y ya tengo secreciones. Estos son gérmenes en etapa de folículo maduro de secretores. ¿Eh? Estas fotos son nuestras. Acá tenemos la misma menor aumento y la misma mayor aumento. Esto es ameloblastos, epitelio interno, miren que cilíndricas altas que son bien secretoras. El estrato intermedio, la gelatina, el esmalte. Esto es preesmalte. Acá tenemos odontoblastos, papila bulodentar y predentina. Miren qué bien que se ve. Bueno, me parece que no hay más imágenes. No, es la última, es la última.